visualizar y analizar un poquito la función para ir entendiendo. Aquí. ¿Alguna duda? Vale. Igual ahorita lo vamos a ir viendo con más ejemplos. ¿Cómo? Adelante, adelante. Digo, como que no, todavía no me queda muy bien claro, ¿verdad? Ok. Vale, ahorita en este siguiente ejemplo lo vamos a ver un poco más claro, porque ahorita todavía está incompleto esa parte del decorador. Pero en sí, a lo mejor ahorita quédate con la idea de que son funciones anidadas. Tener una función dentro de otra función. ¿Va? Vale. Entonces, igual, continuamos, Dylan. Sí. Ok. Ah, sí. Arroba, bueno, sería el código arroba decorador. Debajo la función mensaje y que imprima Python es el mejor lenguaje. El uso del arroba es lo mismo que escribir mensajes igual a decorador mensaje. De esta forma la función decorador tomará la función mensaje como argumento para luego retornar la función complemento, el cual incluirá una lista de texto después del primer mensaje. Por lo tanto, se imprimirá en pantalla lo siguiente: Python es el mejor lenguaje con UniPython, programar es fácil. ¿Hasta aquí o lo sigo? Continuamos, Dylan. Terminamos esta y ahorita les comento algo. Va. Ejemplo práctico, función con argumento. Ahora que vamos cómo realizar nuestro decorador para modificar una función que necesite recibir argumentos. Para este ejemplo haremos una función sencilla denominada resta. Declaramos la función resta con dos argumentos, número 1 y número 2, que regrese la resta de los mismos. Y después ponemos que el resultado es igual a resta, o sea, llamar la función con los argumentos 25 y 10 y que imprima el resultado. Con esa sencilla función hemos automatizado una resta cuyos operandos serán pasados como argumentos a la función. Ahora crearemos su correspondiente decorador. Creamos la función decorador con el argumento función a decorar y dentro de esa otra función con el texto con dos argumentos que no entiendo qué son. De hecho, vale. Aquí, bueno, como respuesta rápida o entre paréntesis, son palabras reservadas que ya trabaja Python para indicar que son, el primero es que va a recibir n parámetros y el siguiente valor igual vamos a estar recibiendo n parámetros pero con diferente estructura. Bueno, de momento esa sería la respuesta rápida. Ahorita vamos a ir viendo cómo se aplicaba. Ok. Luego, dentro de esa función imprimiremos efectuando la resta. Hacemos la operación y el resultado es igual a la misma primera función más los parámetros de dicha función y retornamos el resultado y cerramos la primera función retornando texto. Como hemos visto, hemos creado un decorador con una estructura similar al ejemplo anterior, salvo que en este caso la función que retorna texto recibe como argumento los valores de la función original introducida por convención asterisco ARGS y doble asterisco KWARGS a fin de introducir los argumentos y variables de la nueva función. También creamos una variable denominada resultado, aplicada de la misma forma que función resta, sobre los valores que definiremos posteriormente. Esta aplicación se generará durante la ejecución de la nueva función texto, que es la que retornará al final el decorador que hemos creado. Y al final queda el texto, ¿no? Donde está el código. No lo digo, ¿sí? Ok. No, ahorita lo vamos a probar. Después de haber creado nuestro decorador y lo aplicamos sobre la función decorada de la función resta, esta a su vez recibe como argumento las variables número 1 y número 2. Lo que falta es visualizar el resultado aportando las variables número 1 y número 2, sus valores correspondientes, y se le agregan los argumentos que es 25 y 10.
Al ejecutar el programa obtendremos el siguiente resultado, efectuando la resta 15 y ya. Vale. Te compartí por ahí un video, Dylan, por el chat. Igual vamos a ponerlo. Como complemento a esta página, porque a lo mejor ahí no es tan claro y a lo mejor, bueno, ahí vamos a ver el video, ¿va? Va. A otra entrega de este curso de programación en Python, en el que vamos a comenzar un nuevo tema importante, es el tema de los decoradores o funciones decoradores. Vamos a ver concretamente en este vídeo pues qué son estos decoradores y cuál es su funcionamiento y sintaxis. Así que empezaremos por explicar qué son exactamente estas funciones decoradores. Podemos decir que son funciones que a su vez añaden funcionalidades a otras funciones que ya existan en tu programa, y de ahí el nombre que han decidido darle, funciones decoradores. Cuando tú tienes algo en casa, como por ejemplo un mueble, y a ese mueble le vas añadiendo cosas, lo que estás haciendo es decorar ese mueble. O cuando tienes una pared y vas agregando cuadros, pósters, pues estás decorando la pared. Estás agregando cosas a ese mueble, a esa pared. Pues lo mismo hacemos con estas funciones. Cuando tú tienes una función en Python y a esa función le agregas funcionalidades, lo puedes hacer a través de una función a la que se denomina decorador por esto, porque le está agregando funcionalidades, la está decorando. Es uno de los pocos momentos en los que la programación, la informática, tiene un término un poco bonito, romántico, como lo queramos llamar, ¿no? A mí me gusta este término de función decorador para explicar este concepto. Y bueno, pues, ¿cuál es la estructura de una función decorador? En principio, explicar esto de forma teórica es un poco lioso, pero luego con un ejemplo va a quedar muy claro. Son tres funciones. Una función decorador está formado por tres funciones. Una función A, B y C, donde A es una función que recibe un parámetro y ese parámetro que recibe se trata de, a su vez, otra función B. Y al final, pues lo que nos va a devolver la función A va a ser una tercera función C. Entonces esto es un galimatías, como os decía, ¿no? En definitiva, una función decorador lo que nos devuelve es a su vez otra función. Y devolviendo esa función le da funcionalidades a aquella función que decidiste decorar. Más lío todavía, ¿no? Bueno, antes de ilustrar todo esto con un ejemplo, que es como mejor se entiende, vamos a ver cuál es la estructura. Pues mirad, se trata de una función A, que es ni más ni menos que la función decorador. Es una declaración de función normal, como la conocemos hoy en día. Pero esta función A recibe por parámetro una función B. Y fijaos que dentro de esta función A, de la función decorador, tenemos a su vez otra función, que sería la función C. Y en definitiva, esta función interna, porque está dentro de la función decorador, es lo que nos devolvería el decorador con un return. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo, como decía, porque si no es imposible de entender. Y cuando hayamos confeccionado el ejemplo, pues intentaré explicaros qué utilidades le puede dar a programar en... Gracias. Aquí, si se dan cuenta en la estructura o la sintaxis del decorador, se parece ahí un poco a la de la página, ¿no? Tenemos ahí tres funciones. Una función que recibe otra función y dentro de la lógica hay otra función. Está algo enredado, ¿no? Sí, de momento, a lo mejor ahorita de inicio sí se va ahí un poco enredado, pero pues hay que tratar de como que irlo separando o irlo viendo de diferente, o sea, como por bloquecitos. Entonces tenemos nuestra función principal, recibe como parámetro otra función y el código va a ser otra función. O sea, entendiendo que la función o llamándole métodos. Entonces, bueno, continuamos, Dylan, por favor. Python, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues vamos a ver todo esto.
Para ello he creado un nuevo archivo al cual he llamado ejemplo decoradores y vamos a comenzar por un decorador sencillísimo, muy sencillo, que no tiene utilidad ninguna, ya lo veréis. La única utilidad que tiene este primer decorador que vamos a hacer es explicaros la sintaxis y cómo funciona. Y luego a partir de aquí lo iremos complicando un poco más. Es decir, utilidad nula a este primer decorador. Mirad, voy a dejar aquí un poco de espacio en la parte superior porque va a ser donde irá nuestra función decorador. Y un poco más abajo vamos a declarar una función normal a la cual voy a llamar suma, cuyo único cometido va a ser imprimir en consola pues la suma de dos valores numéricos, por ejemplo 15 y 20. Nada nuevo hasta aquí. Y ya hemos terminado la función suma. Más sencilla no puede ser. Vamos a crear una segunda función a la cual voy a llamar resta, cuyo cometido, pues como os podéis imaginar, es imprimir en consola la resta de dos valores, por ejemplo 30 menos 10. Y aquí se acabó la función resta. Y ahora pues vamos a llamar a ambas funciones, suma, resta. Bueno, nada más simple que esto, ¿verdad? Si guardamos cambios y ejecutamos este programa, pues vemos que efectivamente imprime en consola el resultado de la suma, que es 35, y el resultado de la resta, que es 20. Pero ahora imaginaos la siguiente situación. Tenemos un programa con varias funciones, como es nuestro caso, dos funciones. Poneros en la situación de que el programa es mucho más complejo y en lugar de dos funciones tenemos 25 funciones. Y resulta que a algunas de esas 25 funciones les queremos dar funcionalidades añadidas, pero a todas las mismas funcionalidades. Una alternativa sería ir entrando en cada una de esas 15, 16 o las funciones que sean e ir agregando con código esas funcionalidades. Lo cual sería bastante costoso. Imagínate que tienes que entrar en cada una de las funciones e ir agregando esas funcionalidades que además son siempre las mismas. Bueno, pues la alternativa a esto es crear una función decorador que de golpe agregue esas funciones adicionales a todas aquellas funciones que tengas en tu programa. No a todas, a las que quieras agregar esas funcionalidades. Pueden ser todas o pueden ser algunas sí y otras no. ¿Y esto cómo se hace? Imaginaos que yo a estas dos funciones, suma y resta, les quiero agregar una funcionalidad muy sencilla, y es que antes de realizar el cálculo impriman en consola un mensaje informativo. Por ejemplo, a continuación se realizará un cálculo, 2 puntos, y que aparezca el cálculo. Y después de haber realizado el cálculo, otro mensaje más. Hemos realizado un cálculo o ha terminado el programa, lo que queramos poner. Es decir, quiero a estas dos funciones suma y resta agregar la funcionalidad de que impriman antes y después del cálculo un mensaje. El mismo mensaje para las dos funciones. Bueno, pues esto lo podemos hacer con una función decoradora, que consistiría en lo siguiente. Creamos una función a la que podemos llamar como queramos, pero yo la voy a llamar función decoradora. Voy a intentar dar los nombres lo más representativos posibles para que se entienda bien cada parte, ¿no? Función decoradora. Esta función decoradora, que sería la función A de la que hablábamos antes, va a recibir un parámetro, que debe ser otra función. Vamos a llamar a esta función que recibe por parámetro, pues por ejemplo, función parámetro, que también se puede llamar como quieras, pero la voy a llamar así. Entramos dentro de la función decoradora. Como habéis visto antes, dentro de la función decoradora hay otra función, que sería la función C. A esta función, que también podemos llamar como queramos, la voy a llamar función interior. Y dentro de esta función interior es donde tenemos que programar aquellas funcionalidades adicionales que queremos darle a nuestras funciones. Hemos hablado de imprimir dos mensajes, ¿no? Mirad, yo aquí voy a poner, esto no es necesario, simplemente es un comentario para que se entienda bien pues a qué corresponde cada parte del código. Vamos a poner aquí como comentario acciones adicionales que decoran, por ejemplo, ¿no? O que agregan, lo que queráis poner. Y aquí vamos con la primera funcionalidad, que consistía en imprimir un mensaje de vamos a realizar un cálculo, 2 puntos. Bien, después del cálculo yo quiero que aparezca el cálculo propiamente dicho. Para que aparezca el cálculo de cada una de estas funciones propiamente dicho después de esta funcionalidad añadida, lo que tenemos que hacer es llamar al parámetro que recibe la función decoradora. Es decir, función
parámetro con sus paréntesis. Hemos dicho que después del aviso y del cálculo queremos otro aviso más, diciendo, por ejemplo, se ha terminado la ejecución o hemos terminado el cálculo o lo que queramos, ¿no? Bueno, pues aquí yo voy a incluir otro comentario en el que pondría acciones adicionales que decoran. Más acciones, ¿no? Y aquí, pues simplemente esto, print, hemos terminado el cálculo, por ejemplo. Y para terminar, nuestra función decoradora debe devolver una función. Y la función que devuelve nuestra función decoradora es la función interior. Así que return función interior. Es muy importante a la hora de trabajar con funciones decoradoras respetar la identación. Este return corresponde a la función general, que es la función decoradora, porque está al mismo nivel de identación que la función interior. La función interior veremos más adelante, pero no lo quiero complicar de momento, que bastante complicado es ya. La función interior puede tener a su vez un return, pero ese return iría más identado, correspondería a lo que sería la función interior. Y bueno, pues ya está. Esta es nuestra función decoradora. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, aquí no ha decorado de momento absolutamente nada. Es decir, yo guardo cambios, ejecuto y vemos que el resultado es el mismo que antes. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta, una vez que hemos creado nuestra función decorador, especificar en nuestro programa qué función de las que tenemos queremos decorar. Podemos decorarlas todas, pero yo para empezar voy a decorar solamente la función suma. ¿Cómo le digo a mi programa de Python que quiero decorar esta función suma? Pues con la siguiente nomenclatura. Arroba y el nombre de la función decoradora. En mi caso, función decoradora. Con esto le acabo de decir a mi programa de Python que cuando se produzca la llamada a la función suma, esta función suma tiene que ir decorada, es decir, que además de imprimir este mensaje, tiene más acciones adicionales. Esas acciones adicionales son dadas por la función decoradora que he especificado justo encima. Con lo cual el programa irá a ver qué es lo que hay en la función decoradora. Esta función parámetro que recibe decoradora, ¿quién es? Suma. Simplemente especificando que vamos a decorar la función suma, hacemos que se reciba por parámetro la función suma. Es decir, aquí donde pone función parámetro, realmente es como si pusiera suma. De tal forma que imprime el mensaje, ejecuta la función suma e imprime el segundo mensaje. Si guardamos cambios y ejecutamos ahora nuestro programa, fijaros cómo efectivamente funciona. Mensaje de antes, cálculo de la función, mensaje de después, y este último valor corresponde a la función resta que está sin decorar. ¿En qué consiste la decoración? Bueno, pues consiste, ya os dije que no tenía utilidad de momento, consiste en agregar, en decorar la función suma con dos mensajes adicionales, este de aquí arriba y este de aquí abajo. Y la función resta, pues de momento no la hemos decorado. Pero, si quisiéramos decorar la función resta, tan solo tendríamos que agregar justo delante la misma nomenclatura, es decir, arroba función decoradora. Si ahora guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, las dos funciones están decoradas. Fíjate que antes y después del cálculo de la suma tenemos las funciones adicionales, la decoración. Y antes del cálculo de la resta, ahora también, porque acabamos de decorar también esa función resta. Esta es la sintaxis más sencilla que podemos realizar con una función decorador o decoradora. Nunca sé si está bien dicho función decorador o función decoradora, porque si miráis en libros, en tutoriales y demás, veréis que lo ponen de las dos formas. No sé cuál es la correcta, ¿no? Pero bueno, lo que de momento tenéis que quedaros en este vídeo es con la sintaxis, con el funcionamiento, y a partir de aquí, pues echar un poco la imaginación a volar, porque a pesar de que todavía no sabemos hacer cosas verdaderamente útiles con esto, fijaos lo sencillo que sería un programa en el cual hay 30 funciones, decorar 20 de ellas. Lo único que hay que hacer es escribir delante de la función que quieras decorar la nomenclatura correspondiente. Y no tienes que entrar en cada una de las 20 funciones agregando el código necesario. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía, echa la imaginación a volar e intenta imaginar todo lo que podemos hacer con una función decoradora. Hemos visto en este curso anteriormente programas en Python en el cual hay una interface gráfica y se conectan además con bases de datos.
Cuando estuvimos viendo el tema de la conexión de base de datos, vimos que la conexión hay que abrirla y que hay que cerrarla. Bueno, pues una utilidad que se me ocurre a mí a bote pronto es ¿Me precisamente... ayudas a ponerle pause, Dylan? Ok, gracias. Podemos crear... Realmente se entiende un poco mejor, ¿no? A lo que nos explica en la página de UniPython. Yo, Sí, sí, mucho mejor. ¿Sí, no? Ok. ¿Alguna duda? digamos, es como hacer un moño. Yo, ¿Vale? digamos, es como hacer un moño, ¿no? Y ya se lo vas poniendo a cada función que tú quieres. Ah, exactamente. Tenemos una función que va a hacer van a hacer ciertas acciones y a las funciones adicionales que tengamos se las podemos ir agregando. Ah, ya. Es decir, bueno, Mucho mejor, ¿eh? a lo mejor va a parecer un ejemplo un poco burdo, pero a ver si se nota en mi pantalla, ¿no? Suponiendo que este lápiz es una función, ¿sí? Sí se alcanza a ver, ¿no? Sí. Sí. Ok, este lápiz es una función. Tengo esta pluma, también es una función. Y vamos a suponer que tenemos otra función, que son estos dos colores. Esta función de colores va a ser mi decorador. Si yo quisiera agregarle colores a mi lápiz, pues nada más yo la voy a mandar llamar con la nomenclatura del arroba. ¿Se acuerdan? Entonces, pues prácticamente esta función está solita, pero si yo le mando llamar la función decorador, pues prácticamente le está agregando ahí los colores al lápiz. Pero ahora quiero que mi función pluma también tenga los decoradores. Entonces, pues nada más voy a mandar llamar, bueno, tengo mi pluma, la mando llamar con la nomenclatura de los decoradores y le agrego la función colores. Algo así, ¿no? Hay un ejemplo un tanto burdo, pero algo así funcionan los decoradores. O sea, es agregarle, bueno, por eso decía, ¿no? A lo mejor ahora ya les hace más sentido. Agregarle funcionalidad extra a las funciones. Yo ayer lo leí como 10 veces y no le entendía, la verdad. Ah, no sé si ahora queda un poco más claro. Ya quedó claro. Ya copié el link también por si las dudas. Ok. Para los demás sí queda un poquito más claro. Sí. Sí. Ah, muy bien. Sí, todo bien, gracias. Entonces, ahí pues vamos a ir viendo más ejemplos y pues dónde aplicarlos. Aquí realmente, como ya igual ahí lo mencionaba en el video, lo vamos a aplicar ya cuando tengamos, a lo mejor tenemos muchas funciones, pero a lo mejor quisiéramos a todas las funciones que inicien o que pinte un mensaje, ¿no? A lo mejor iniciando el programa. Entonces ahí, en lugar de ir a cada una de las funciones y poner el print y que ponga iniciando el programa, ir a otra función y agregar el mismo print, para ahorrarnos todo ese código, pues hacemos un decorador que tenga ese print genérico y ya nada más lo mandamos llamar en nuestras funciones donde queramos que se imprima. Bueno, ok, entonces continuamos, Dylan, por favor, con la siguiente tema. Ahorita, o sea, va a quedar así como que un tanto superficial. Después ya va a llegar el momento donde vamos a hacer la práctica o vamos a hacer ejercicios prácticos de este tema de decoradores. Creo que pasa en la siguiente, ¿no? Porque, bueno, esto nada más habla del cómo hacer debug en el programa de Anaconda o Spider. Ah, es cierto, sí. Ok, me parece que el siguiente ya es un examen, bueno, es un test. Sí. A ver, dale, vamos a ver si sí. Ahí sí lo tendrían que regresar ellos porque yo ya lo hice y no lo puedo volver a hacer.
Ok. O sea, tú ya sacaste 85. 5. ¿No lo puedes volver a hacer? No, no lo puedo volver a hacer. Si lo tuviera reprobatorio, sí lo puedes volver a hacer. Pero si ya Ya. probaste, ya no. Más Yo triste. diciéndoles que lo van a repetir hasta que saquen 100. Más sí, triste. cierto. Ay, es el examen, ¿verdad? Sí, es cierto. Vale, pues se les va a quedar este examen de ejercicio Eso. y repasar lo que hemos visto.